Imagina que un fotógrafo te ha seguido durante 3 años, que conoces su cara, que ya sabes en qué esquina va a aparecer cuando sales de casa por las mañanas, que has aprendido a ignorar el flash, el clic, el sonido de tus propios pasos siendo documentados, que has llegado a pensar que quizás así son las cosas, que quizás así van a ser siempre. Ahora imagina que en ese mundo, en esa vida sin privacidad, hay una mujer que decide que dice no de forma silenciosa y absoluta, que no da entrevistas, que no posa, que no explica, que simplemente se niega a convertirse en el personaje que todos esperan que sea, y que el mundo, incapaz de aceptar ese no, decide destruirla. El 16 de julio de 1999, una avioneta Piper Saratoga despegó del aeropuerto del condado de Essex, en Nueva Jersey, a las 8:38 de la noche. A bordo iban 3 personas: John F. Kennedy Jr., su mujer, Carolyn Bessette Kennedy, y la hermana de ella, Lauren Bessette. El destino era Martha's Vineyard. La avioneta nunca llegó. Carolyn Bessette Kennedy tenía 33 años. Era la mujer más fotografiada del mundo en ese momento, y sin embargo, nadie la conocía. Y eso, en Estados Unidos, en la última década del siglo XX, se lo perdonaron menos que cualquier otra cosa. Esta es la historia de lo que le hicieron a Carolyn Bessette Kennedy. No la historia del accidente, ni la historia de su marido. La historia de lo que ocurre cuando una mujer privada queda atrapada en la vida más pública del planeta, y de por qué el mundo todavía no ha sido capaz de dejarla en paz. Al final de este video, vas a entender algo que ninguna cobertura del accidente de 1999 explicó. Carolyn Bessette no murió solo en ese accidente de avioneta. Llevaba años muriendo de otra forma, más lenta y más documentada. Y la gente que la mató no era anónima ni maliciosa. Eran, en su mayor parte, personas completamente normales que creían tener derecho a saber quién era. Vamos a ver quién era Carolyn antes de que la encontraran. ¿Qué perdió cuando la encontraron? ¿Qué estrategias usó para intentar sobrevivir a una exposición para la que nadie la había preparado? ¿Y qué nos dice su historia sobre el precio que pagamos cuando decidimos que las vidas de ciertas personas nos pertenecen? Porque la historia de Carolyn Bessette Kennedy no es solo la historia de ella. Es la historia de lo que hacemos con las mujeres que se niegan a ser transparentes. Carolyn Louise Bessette nació el 7 de enero de 1966 en White Plains, Nueva York. Era la tercera hija de Anne Freeman y William Bessette. Creció en Greenwich, Connecticut, uno de los suburbios más ricos del país, aunque la familia Bessette no era rica de la forma que lo eran sus vecinos. Su padre era ingeniero, su madre, después del divorcio cuando Carolyn tenía 7 años, se casó con un médico llamado Richard Freeman y la familia se mudó a St. Mary's, una ciudad costera de Massachusetts. Greenwich primero, St. Mary's después. Estos datos importan porque Carolyn Bessette creció entre 2 mundos: la aspiración del dinero viejo y la realidad de una familia de clase media alta que tenía acceso visual a ese mundo, pero no pertenecía completamente a él. Es un tipo de posición social que enseña una habilidad específica. Saber leer una habitación, saber quién tiene poder y cómo se ejerce, saber moverte entre personas que tienen más que tú sin que nunca lo noten. En el Boston University, donde estudió educación, Carolyn Bessette era conocida por 3 cosas: su aspecto, su confianza y su capacidad de conectar con la gente. Sus compañeros la recuerdan como alguien que no necesitaba esforzarse para ser el centro de atención, no porque lo buscara, sino porque la habitación gravitaba hacia ella de forma natural. Se graduó en 1988. Tenía 22 años. Y a diferencia de lo que muchas personas asumen, no llegó a Nueva York buscando a un Kennedy. Llegó buscando trabajo. El trabajo que encontró fue en Calvin Klein, primero como vendedora en la tienda de Boston, donde su talento para la moda y para los clientes llamó la atención de los directivos. Pronto la movieron a Nueva York, al Departamento de Relaciones Públicas. Para 1992, a los 26 años, era directora de Relaciones Públicas de una de las marcas más importantes del mundo. Organizaba los desfiles, gestionaba a las modelos, decidía qué periodistas entraban y cuáles no. Era la persona
que controlaba el acceso en una industria construida completamente sobre el acceso. Era buena en su trabajo, porque entendía algo que muchos de sus colegas no terminaban de comprender. La mejor forma de generar deseo hacia algo es hacer que parezca que no todo el mundo puede tenerlo. La exclusividad como herramienta de poder. Lo que Caroline Bessette aplicaba a las prendas de Calvin Klein, en unos años, intentaría aplicarlo también a su propia vida. Y descubriría que con las personas el mecanismo no funcionaba igual. Conoció a John Kennedy Jr. en 1992 en una pista de Central Park donde él jugaba al frisbee. Empezaron a verse. Intentaron mantener la relación en privado durante 3 años. John Kennedy Jr. era en ese momento el hombre más fotografiado de Estados Unidos, el hijo del presidente asesinado, el chico que a los 3 años había saludado el ataúd de su padre ante las cámaras de todo el mundo. La revista People le había llamado el hombre más sexy de América, en 1988. Era imposible que la relación pasara desapercibida, pero lo intentaron. Y ese intento, esa voluntad de Caroline de mantener algo privado en una vida que lo hacía estructuralmente imposible, es donde empieza la historia real, porque lo que no sabemos todavía es lo que esa lucha le costó, y la forma en que el mundo respondió a su negativa a rendirse. En septiembre de 1996, John Kennedy Jr. y Caroline Bessette se casaron en secreto en una pequeña iglesia de la isla de Cumberland, en Georgia. La ceremonia fue íntima por diseño. Apenas 40 invitados, ningún fotógrafo oficial, ningún comunicado de prensa. La familia de John había guardado el secreto durante semanas. Los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad. Todo fue calculado para que el mundo no lo supiera hasta que ya hubiera ocurrido. Funcionó durante aproximadamente 18 horas. Al día siguiente, las fotos de la boda aparecieron en todos los periódicos del mundo. Alguien, en algún momento, había hablado. Y la imagen que el mundo vio, la de Caroline Bessette, en ese vestido de seda color marfil, diseñado por Narciso Rodríguez, la de John Kennedy Jr. con su traje oscuro, los dos en una pequeña isla de Georgia, bajo la luz del atardecer, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de la década. Caroline Bessette Kennedy, de un día para otro, ya no era la directora de Relaciones Públicas de Calvin Klein. Era la esposa del heredero de Camelot, y lo que eso significaba en la práctica era algo para lo que nadie la había preparado, y que ningún acuerdo de confidencialidad iba a protegerla. La cobertura que siguió no fue solo intensa, fue de una naturaleza específica que importa entender. Los medios no la trataban como a una persona pública que había elegido serlo, como a una actriz o una política. La trataban como a una propiedad, como a alguien cuya existencia era, por definición, de interés público. No porque hubiera hecho algo, sino porque se había casado con alguien. En los primeros 6 meses después de la boda, Caroline Bessette Kennedy apareció en la portada de por lo menos 15 revistas importantes. La mayoría de esas portadas no estaban basadas en entrevistas concedidas por ella. Estaban basadas en fotos tomadas sin su permiso y en especulaciones sobre su carácter, sus hábitos, su matrimonio y su estado de ánimo. Un fotógrafo fue detenido fuera de su edificio en el Soho con más de 400 fotos tomadas durante semanas de vigilancia. Y lo más curioso, lo más revelador del mecanismo al que se enfrentaba, es que cuanto más se negaba a hablar, más hambre había de información sobre ella. Su silencio no era respetado como una decisión, era interpretado como un misterio, y los misterios, en el ecosistema mediático de los años 90, no se dejaban sin resolver. La gente que la conocía de antes, de los años en Calvin Klein, comenzó a dar entrevistas. Algunas de esas entrevistas eran benévolas, muchas no lo eran. Una fuente anónima describió a Caroline como difícil y controladora. Otra sugirió que era inestable. Una más dijo que John Kennedy Jr. merecía a alguien más accesible. Ninguna de estas fuentes ponía su nombre. Todas querían hablar de ella. Ninguna quería ser responsable de lo que decía. Caroline Bessette Kennedy nunca respondió públicamente a ninguna de estas caracterizaciones. No habló con los periodistas, no concedió entrevistas, no publicó declaraciones. Siguió haciendo lo que siempre había hecho, intentar vivir su vida. Pero algo había cambiado en esa vida
y los que estaban cerca de ella empezaban a notarlo. El problema era que lo que estaba cambiando no era visible desde fuera, y lo que no es visible desde fuera, en la cobertura mediática de una figura pública, simplemente no existe. Para entender lo que le estaba ocurriendo a Caroline Bessette Kennedy en los años posteriores a su boda, hay que entender el mundo en el que vivía de puertas adentro. Un mundo que era, en todos los sentidos relevantes, el opuesto de lo que proyectaba desde fuera. El apartamento de John y Caroline en el Soho, en el número 20 de North Moore Street, era el epicentro de una existencia constantemente negociada con la presencia de los medios. Los fotógrafos se apostaban en la calle. La pareja tenía que calcular las salidas. ¿A qué hora? ¿Por qué puerta? ¿De qué forma? Los restaurantes, las tiendas, los trayectos en taxi, todo era susceptible de ser documentado. Amigos de la pareja recuerdan que cuando salían a cenar, Caroline siempre se sentaba de espaldas a la puerta, de cara a la pared, para no facilitar las fotos. John Kennedy Jr. tenía experiencia con todo esto. Había crecido con cámaras. Había aprendido de su madre Jackie cómo manejarse con la presencia constante de los medios. Cierta amabilidad calculada, cierta disposición a ser fotografiado en términos aceptables, una permeabilidad controlada que mantenía el interés sin ceder el control. No disfrutaba de la atención, pero la había integrado como parte de su vida de una forma que Caroline no podía imitar, porque no había tenido toda una vida para aprenderla. Caroline, en cambio, había elegido su trabajo precisamente porque le gustaba estar detrás de las cámaras. Le gustaba controlar la imagen de otros. El concepto de ser ella, el objeto de esa imagen, le era fundamentalmente ajeno. Y cuanto más intentaba resistirse, más se la describía como difícil y esquiva, como si proteger tu propia privacidad fuera un defecto de carácter. Las personas que la conocían íntimamente en esos años describen a una mujer que estaba pasando por una transformación difícil de articular. No era que se hubiera vuelto inaccesible o fría, como la pintaban algunos artículos. Era que estaba aprendiendo, en tiempo real y sin manual, a vivir bajo un nivel de escrutinio para el que no existía preparación posible. Era que estaba pagando un precio que nadie le había explicado cuando se había enamorado de John Kennedy Jr. En 1997, un incidente específico atrajo la atención de los medios de una forma que Caroline no estaba en posición de controlar. Una cámara captó una discusión en Central Park entre Caroline y John. Las imágenes mostraban a los dos en una conversación claramente tensa. Voces elevadas, gestos bruscos, John agarrando el dedo de Caroline para quitarle el anillo de compromiso en un momento de la discusión. Las fotos se publicaron en todos los periódicos. La interpretación fue inmediata y unánime. El matrimonio estaba en crisis. Caroline era inestable. La boda había sido un error. Lo que ningún titular mencionó es que esa discusión, como todas las discusiones entre dos personas, tenía un contexto que la cámara no había capturado. Lo que ningún artículo preguntó es qué significa discutir en público cuando sabes que estás siendo filmado y cuando sabes que esas imágenes van a definir la percepción de tu matrimonio durante meses. Lo que ningún periodista investigó es qué le hace a una relación saber que sus peores momentos son potencialmente propiedad de todo el mundo. Porque eso era lo que Caroline Bessette Kennedy estaba intentando gestionar. No una crisis matrimonial, una crisis de privacidad que se manifestaba en todos los aspectos de su vida y que el mundo insistía en interpretar como una crisis de carácter. Para 1998, los reportajes sobre Caroline habían tomado un tono consistentemente negativo. Una y otra vez aparecían las mismas palabras: difícil, fría, distante, controladora. Fuentes anónimas describían una mujer que hacía infeliz a John Kennedy Jr. Artículos enteros estaban dedicados a analizar por qué no sonreía lo suficiente en las fotografías. Pensad en eso un momento. Artículos enteros sobre por qué una mujer privada no sonreía lo suficiente en fotografías que no había consentido que le tomaran. Y entonces la historia se complicó de una forma que nadie esperaba. Hacia finales de 1998, personas cercanas a la pareja empezaron a notar que Caroline estaba luchando de formas que iban más allá del estrés habitual. La mujer, que había sido conocida por su energía y su presencia magnética,
parecía más contenida, más retraída, salía menos. Participaba menos en los eventos sociales que formaban parte inevitablemente del mundo de John. Amigos que la habían conocido en sus años de Calvin Klein notaban una diferencia que era difícil de precisar, pero imposible de ignorar. Biógrafos que investigaron este período de la vida de Carolyn, incluyendo a J. Randy Taraborrelli, cuyo libro sobre los Kennedy, publicado en 2003, incluyó extensas entrevistas con personas cercanas a la pareja. Describieron una mujer que estaba pagando un precio psicológico significativo por vivir bajo el nivel de escrutinio al que estaba sometida. Según estas fuentes, Carolyn había desarrollado una aversión cada vez mayor a salir del apartamento, una hipervigilancia ante la presencia de cámaras y un sentido de agotamiento que se manifestaba físicamente. No es difícil entender el mecanismo. Cuando cada salida pública es potencialmente una sesión fotográfica no consentida. Cuando cada expresión facial tuya es susceptible de ser interpretada por personas que no te conocen. Cuando el mundo decide colectivamente que tiene derecho a opinar sobre si eres la persona adecuada para el hombre con el que te has casado. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar indefinidamente bajo ese nivel de exposición involuntaria. Lo que hacía la situación de Carolyn especialmente difícil era la forma en que la cobertura mediática construía su imagen. No la construía como la de alguien que estaba sufriendo. La construía como la de alguien que era el problema. La narrativa dominante no era: esta mujer está siendo sometida a una presión injusta. La narrativa dominante era: esta mujer no está a la altura de lo que se espera de ella. El sufrimiento de Carolyn era reencuadrado sistemáticamente como un defecto personal. Mientras tanto, la relación entre Carolyn y John Kennedy Jr. estaba navegando sus propias complejidades. Los dos se querían. Eso era algo en lo que coincidían todas las fuentes cercanas a ambos. Pero el amor no elimina la presión, y la presión sobre este matrimonio era de una magnitud que muy pocos matrimonios han tenido que soportar. John era un hombre acostumbrado a estar en el centro de la atención pública. Carolyn era una mujer que había construido su vida profesional controlando el acceso a esa atención. Las dos posiciones, en un matrimonio bajo la lupa permanente del mundo, inevitablemente generaban tensión. John Kennedy Jr. tenía también sus propias presiones específicas. Había fundado la revista George en 1995 con una mezcla de política y cultura popular que era exactamente el tipo de proyecto que podría haber sido brillante o haber fracasado, y que estaba siendo las dos cosas a la vez a finales de la década. La revista tenía problemas financieros. John estaba considerando su futuro, incluyendo la posibilidad de entrar en política. El destino que todo el mundo había asumido para él desde que tenía 3 años, y que él mismo nunca había pedido, pero que nunca había rechazado del todo. Y en medio de todo eso, había algo más. Algo que los artículos de la época mencionaban de pasada, pero que las investigaciones posteriores han documentado con más detalle. Carolyn Bessette Kennedy estaba embarazada a principios de 1999. Según fuentes citadas en varias biografías del período, la pareja perdió ese embarazo. No hay confirmación oficial de este dato, y la familia Kennedy nunca lo confirmó públicamente. Pero múltiples fuentes cercanas a Carolyn lo mencionaron en los años posteriores. Si es cierto, añade una capa de dolor privado a un período que ya era públicamente muy difícil. No lo sabremos con certeza. Carolyn Bessette Kennedy nunca habló de ello, porque Carolyn Bessette Kennedy nunca habló de nada, y ese silencio, esa negativa a explicarse, esa privacidad, que era en realidad una de sus cualidades más fundamentales, fue interpretado una vez más como evidencia de que algo estaba mal. No como evidencia de que alguien estaba intentando mantener un dolor privado en condiciones imposibles. El verano de 1999 fue, para John Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy, un periodo de transición. John estaba tomando decisiones sobre su futuro. La revista George tenía problemas. Había conversaciones sobre venderla, sobre cambiar de dirección, sobre qué iba a venir después. La posibilidad de entrar en política, específicamente de presentarse al Senado por Nueva York, estaba sobre la mesa de una forma más concreta que nunca.
Lo que esto significaba en práctica para Caroline era algo que ella probablemente había pensado con una mezcla de esperanza y aprensión. Si John entraba en política, ella tendría que convertirse en una figura pública de una forma todavía más oficial. Habría que hacer campaña. Habría que dar entrevistas. Habría que convertirse, con todas las consecuencias, en la esposa del candidato. El nivel de exposición al que había sobrevivido estos 3 años se multiplicaría. Personas cercanas a la pareja, que habían hablado con Caroline en esas semanas, dijeron después que ella estaba intentando encontrar un equilibrio entre apoyar a John y proteger algo de sí misma. Había empezado a pensar en volver a trabajar, en tener una identidad profesional propia fuera del mundo Kennedy. Había estado en conversaciones sobre posibles proyectos. Quería recuperar algo de lo que había dejado atrás. El viernes 16 de julio de 1999, John Kennedy Jr. tenía que volar a Cape Cod para la boda de su prima, Rory Kennedy. El plan era llevar a Lauren Bessette, hermana de Caroline, hasta Martha's Vineyard, donde ella se quedaría para un compromiso laboral, y continuar luego con Caroline hasta Hyannisport para la boda del día siguiente. John había obtenido su licencia de piloto en abril de 1998, 14 meses antes. Tenía unas 300 horas de vuelo certificadas, una cantidad que los expertos en aviación describen como suficiente para volar en condiciones favorables, pero insuficiente para lo que se encontraría esa noche. Tenía licencia de vuelo visual, lo que significaba que necesitaba poder ver el horizonte para navegar. No tenía certificación para vuelo instrumental, la que te permite orientarte cuando no puedes ver. Esa noche, sobre el Atlántico, la visibilidad era mala. Había neblina, era de noche. Los dos factores juntos creaban exactamente las condiciones en las que un piloto con licencia visual, sin certificación instrumental, puede perder la orientación sin darse cuenta. Los investigadores de la NTSB, la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, concluyeron que John Kennedy Jr. experimentó desorientación espacial. Incapaz de distinguir el horizonte del océano en la oscuridad y la neblina, la avioneta entró en una espiral descendente. A las 9:41 de la noche, el avión desapareció de los radares. La búsqueda comenzó pocas horas después, cuando la avioneta no llegó a Martha's Vineyard y los familiares que esperaban a Lauren Bessette alertaron a las autoridades. Durante 5 días, la Guardia Costera y la Marina peinaron las aguas al sur de Martha's Vineyard. El mundo entero siguió la búsqueda en tiempo real. Caroline Bessette Kennedy, Lauren Bessette, John F. Kennedy Jr. El triángulo de nombres que los titulares repetían cada hora. El 21 de julio, buzos de la Marina localizaron los restos de la avioneta en el fondo del océano, a unos 35 metros de profundidad y a unos 10 kilómetros al suroeste de Martha's Vineyard. Los cuerpos de los 3 pasajeros fueron recuperados. Las autopsias confirmaron que habían muerto en el impacto. Caroline Bessette Kennedy tenía 33 años. John tenía 38. Lauren tenía 34. Si hay un momento donde la historia de Caroline Bessette Kennedy se vuelve verdaderamente oscura, no es el accidente. Es lo que ocurrió en los meses y años posteriores. Caroline Bessette Kennedy había sido, en vida, una figura fundamentalmente privada a la que el mundo había tratado de convertir en pública. En muerte, el mundo completó lo que había empezado. Con ella, ya sin posibilidad de responder, de resistirse, de negarse, la narrativa sobre quién era se construyó de forma definitiva. Y la narrativa que se construyó no fue benévola. En los años que siguieron al accidente, una serie de libros, artículos y programas de televisión establecieron una imagen de Caroline Bessette Kennedy que tenía poco que ver con la complejidad de la persona real y mucho que ver con las necesidades narrativas de las personas que los escribían. Surgió el retrato de una mujer frágil, difícil, potencialmente inestable, que había hecho infeliz a John Kennedy Jr. y que había dificultado su vida con sus inseguridades y sus demandas. Este retrato fue construido, en gran parte, sobre la base de fuentes anónimas, personas que decían conocer a Caroline o conocer a alguien que la conocía o haber escuchado de alguien que... El anonimato era la norma, la verificación era la excepción, y Caroline, obviamente, no podía responder. Una de las fuentes más citadas en este periodo fue Michael Bergin, modelo y exnovio de Caroline, de sus años en Calvin Klein.
Bergin publicó en 2004 un libro titulado The Other Man, en el que describía una relación con Caroline que, según él, había continuado de forma intermitente incluso después de que ella se casara con John Kennedy Jr. Las afirmaciones de Bergin fueron ampliamente cuestionadas por personas cercanas a Caroline y nunca fueron corroboradas por ninguna fuente independiente. Pero el libro generó un ciclo de cobertura mediática que definió la imagen de Caroline durante años. Lo que hacía todo esto especialmente revelador es lo que dice sobre la dinámica que Caroline había intentado resistir en vida. Su negativa a hablar, su privacidad, su rechazo a construir una narrativa pública sobre sí misma, había dejado un vacío, y ese vacío fue llenado, sistemáticamente y sin su consentimiento, por personas con motivaciones muy diversas. La ironía es cruel y perfecta. Caroline Bessette Kennedy había guardado silencio para proteger su vida privada, y ese silencio fue lo que hizo posible que su vida privada fuera construida por otros. Pero hay algo más en esta historia que importa entender. Algo que cambia la forma en que vemos todo lo anterior. Las personas que la conocieron de verdad, las que no eran fuentes anónimas, sino amigos reales con nombres y apellidos, cuentan una historia diferente. Hablan de una mujer inteligente y directa, con un sentido del humor seco, que sorprendía a quien no la conocía. De alguien que era leal, de una forma que resultaba difícil de comprender para quienes no la habían experimentado directamente. De una persona que había elegido no ser pública, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque creía, de forma fundamental, que había cosas que no eran de la incumbencia de nadie más. Su mejor amiga durante sus años en Nueva York, la diseñadora Jessica Weinstein, dijo en una de las pocas entrevistas que concedió después del accidente: Caroline era la persona más presente que he conocido nunca. Cuando estaba contigo, estaba completamente contigo. No existía nada más. Eso es algo que no encaja con la imagen que se construyó de ella, pero es lo que ella era. Esa presencia total, esa capacidad de atención completa. Es, si lo pensamos, exactamente lo opuesto de lo que los medios intentaban extraerle. Los medios querían transparencia, querían acceso, querían ser incluidos. Caroline Bessette Kennedy daba su atención entera a las personas que había elegido incluir en su vida. Y al mundo que reclamaba su transparencia, le daba, deliberadamente, nada. No era fría, era selectiva. Y en un mundo que confundía las dos cosas, esa distinción le costó la reputación. En septiembre de 2024, FX estrenó la serie de Ryan Murphy Love Story, que exploraba la relación entre John Kennedy Jr. y Caroline Bessette Kennedy. La actriz que interpreta a Caroline en la serie, Odessa Azion, dio entrevistas en las que describió el proceso de preparación para el papel como un ejercicio en frustración. No había material de referencia, no había entrevistas, no había archivos de audio. La persona a la que tenía que interpretar había hecho todo lo posible por no dejar huella pública. El resultado es una paradoja que Caroline habría apreciado con su humor seco. La persona que más resistió ser un personaje se ha convertido, décadas después, en uno de los personajes culturales más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX. Cuanto menos habló, más ha habido que hablar de ella. Hay algo en la historia de Caroline Bessette Kennedy que resuena de una forma particular en el mundo actual, donde la exposición pública se ha democratizado hasta el punto de que ya no es solo la esposa de John Kennedy Jr. quien puede ser fotografiada sin consentimiento y juzgada por personas que no la conocen. Lo que le ocurrió a Caroline, esa presión constante para ser transparente, esa conversión de la privacidad en sospecha, ese ciclo en el que cuanto más te resistes al escrutinio, más confirmas que hay algo que esconder, describe una experiencia que es hoy mucho más común de lo que era en 1996. Lo que le ocurrió a Caroline Bessette Kennedy también forma parte de una historia más larga sobre las mujeres que entran en el universo Kennedy y lo que ese universo les hace. Jackie Kennedy había aprendido a construir una imagen pública tan perfecta que se volvió impenetrable. Caroline hizo lo opuesto. Intentó no tener ninguna imagen pública y descubrió que eso era incluso más peligroso. El mundo no sabe qué hacer con las mujeres que no quieren ser vistas, y cuando no sabe qué hacer con ellas, las inventa.
Los restos de John Kennedy Jr., Caroline Bessette Kennedy y Lauren Bessette fueron esparcidos en el mar, frente a la costa de Martha's Vineyard, el 22 de julio de 1999, desde el destructor USS Briscoe de la Marina de los Estados Unidos. En el servicio conmemorativo celebrado 2 días después en la iglesia de Santo Tomás Moro, en Nueva York, hubo centenares de personas. El presidente Clinton asistió. Hubo discursos y música. El mundo entero tuvo la oportunidad de llorar públicamente a John Kennedy Jr. A Caroline Bessette Kennedy la mencionaron. Era lo que ella habría querido, y al mismo tiempo era exactamente lo que nos negamos a darle cuando estaba viva. Hay un patrón en la historia de Caroline Bessette Kennedy que vale la pena nombrar porque no termina con ella. Es el patrón que se activa cuando una mujer decide que su vida privada le pertenece, cuando decide que el acceso a ella es algo que ella otorga, no algo que el mundo le puede reclamar, cuando decide, en esencia, que no va a construir un personaje para consumo externo. El mundo responde a esa decisión de una forma bastante predecible. Primero con curiosidad, luego con insistencia, luego con irritación, y finalmente, cuando la resistencia se mantiene, con la construcción de una narrativa que explique por qué esa resistencia es en realidad un defecto. ¿Por qué la privacidad es en realidad frialdad? ¿Por qué el silencio es en realidad inestabilidad? ¿Por qué negarse a ser transparente es en realidad tener algo que ocultar? Caroline Bessette Kennedy no fue la primera mujer a la que le aplicaron ese patrón, y no fue la última, pero su historia lo ilustra con una claridad particular, porque los factores estaban tan amplificados que el mecanismo resulta difícil de negar. Ella no era una persona difícil, era una persona privada, en un mundo que había decidido que no tenía derecho a serlo. Y esa diferencia entre ser difícil y ser privada, entre resistir la exposición y tener algo que ocultar, es una distinción que el mundo sigue sin hacer bien. 30 años después, con otras personas, en otras circunstancias, con el mismo mecanismo. Caroline Bessette Kennedy nació el 7 de enero de 1966. Murió el 16 de julio de 1999. En los 3 años que pasó como figura pública, nunca concedió una entrevista, nunca publicó una declaración, nunca explicó nada a nadie que no hubiera elegido voluntariamente incluir en su vida. Fue, hasta el final, exactamente la persona que había decidido ser. Eso, si lo pensamos bien, no es un fracaso. Es una de las formas más difíciles de victoria que existen.